Aquí estoy, buen día, ¿cómo les va? Un gusto. Bien, igualmente para nosotros. Bueno, contanos por favor, como introducción al tema, cuáles son las problemáticas que se dan en nuestras cuencas de agua dulce en general, tanto aquí en Argentina como en otros países de Latinoamérica. Bueno, estamos viviendo, como lo señala el Papa Francisco, en una etapa de salvaje extractivismo. Ujú. Entonces ese es el modelo que prima. Y él nos ha hecho innumerables llamamientos, desde Laudato Si, luego Laudate Deum, en medio Fratelli Tutti, digamos, tres piezas que vienen a ser como un fuerte sacudón para la humanidad, porque atravesamos una crisis civilizatoria sin precedentes. El saqueo de nuestros bienes naturales en función de este modelo es lo que nos pone en crisis como especie a las otras especies y además pone en riesgo la vida de la casa común, del planeta. Es decir, es grave la situación. Nosotros, desde Argentina, en esta campaña que ustedes muy bien plantearon aquí, ya lo central, que es la convocatoria, a sumarnos todos, todas, quienes entendemos que el problema es grave, como lo dice Laudato Si, el problema es grave, hay que pedir ayuda, ¿no? Ese es un capítulo precioso de la encíclica. Ujú. Entonces nosotros asumimos ese desafío. Nuestro movimiento lo asumió hace, ya va a ser 10 años, cumpleaños con la carta. Y hoy, en esta campaña, Remar contra corriente por el agua y la vida, como ustedes decían, nosotros nos inspiramos en una gesta que protagonizaron en el año 1996 dos pescadores artesanales, Luis Cosita Romero y Raúl Rocco. Remaron durante 22 días por el río Paraná en aquel momento, que también era un momento crítico como este, porque era la emergencia del neoliberalismo en la región y en Argentina. Hablamos del gobierno de Menem y hablamos del apoyo de Bush en ese momento. Querían construir una represa en el Paraná Medio que iba a terminar con la vida de muchas comunidades, iba a ser un golpe fuertísimo a este río que es un río de vida extenso, forma parte de una de las cuencas más importantes del mundo, la Cuenca del Plata. Y estos dos humildes pescadores tomaron conciencia del problema y fueron en una canoa enamorada del río hasta Ituzaingó, los llevó un camión, los transportó y remaron durante 22 días parando en cada pueblo, en cada comunidad. Llevaban, dicen ellos, 70 kilos de volantes, porque en ese momento no tenían la tecnología que hoy tenemos, y Claro. 2 kilos de yerba. Y cuentan que en ese camino fueron haciendo conciencia a las comunidades del problema. Y cuando llegaron a Paraná, el pueblo también organizado en la comunidad los recibió. Cuentan también que en Itatí se produjo un antes y un después, que sintieron que allí había un acompañamiento de la Virgen de Itatí en particular. Uno de ellos no era creyente, pero sintió ese movimiento interior y lograron entonces, como gesta de un pueblo, pero señalo esa remada porque es muy conmovedora, pueden ver Historia de un amor por YouTube, y lo van a encontrar los radioescuchas, eh, y lograron impedir la construcción de esa Dos, represa. dos personas. Entonces, dos humildes, y yo creo que acá hay un mensaje también para nosotros, para los Ujú. cristianos y cristianas, ¿no? Que siempre entendemos que en lo humilde, en el corazón de los que más sufren, está el misterio de nuestra fe. Entonces, hoy nosotros qué decimos, si fue posible allí, ¿por qué no hoy en Argentina? ¿Por qué no hoy en América Latina? De a poco, ¿no? En Argentina sí está teniendo muy fuerte impacto, ya somos más de 90 organizaciones las que estamos trabajando por esta remada. La remada se va a recrear entre el 1 y el 22 de marzo, desde Puerto Pilcomayo en Formosa hasta Rosario, donde se va a hacer allí el gesto central el 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua. La idea es que en los distintas
cuencas de América Latina y el Caribe, aquí acompañados muy fuertemente por la red eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande, desde donde estamos animando a hacer cierto esto que habla Francisco del multilateralismo desde abajo. Ujú. Esta es una iniciativa desde abajo, desde las comunidades, organizaciones, que es de tranqueras abiertas. Nosotros estamos invitando a partidos políticos, a organizaciones sociales, a organizaciones de iglesia, a organizaciones feministas, abierto a toda aquella organización y persona que esté consciente o que quiera concientizarse del problema. Mm. En Argentina es muy grave, porque en Argentina se ha abierto una licitación de la vía navegable troncal que pone sobre todo en riesgo nuestra soberanía sobre el Paraná. Es un pliego de más de 2000 y pico de páginas que va a dejar en manos de multinacionales lo que es la planificación y la gestión del tramo más estratégico del río. Eso significa, sobre todo, que se va a permitir un dragado a 44 pies. Ningún país en el mundo permite un dragado de tales características, porque esto implica generar ser parte de un ecocidio, es decir, Mm. altera el río de tal manera, porque al dragar con tanta profundidad el agua va hacia el fondo. ¿Qué significa esto? Que los humedales, que las comunidades ribereñas quedan literalmente sin acceso al agua que hoy tienen. Entonces, es gravísimo, es muy grave. Tiene impactos eh, ambientales, sociales, económicos, porque esto se hace para permitir el ingreso de buques de De gran gran, calado. Claro. exactamente, Mm. y que, digamos, vienen como a completar este esquema en el cual ya estamos, porque, digamos, el cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense ya está controlando nuestro río. Mm. Esto viene como a convalidar realmente una extranjerización, una entrega. Y esto es gravísimo, Mm. esto es gravísimo. Entonces, ya hay algunas denuncias que algunos colectivos que son especialistas en el tema, no es nuestro caso en cuidadores, pero sí los hay muy conscientes del problema, ya se han presentado algunas denuncias. Lo nuestro va a ser un gesto que implica remar. Mm. Ujú. Ujú. Hay muchas comunidades que van a acompañar la remada, haciendo encuentros en las comunidades, eh, transmitiéndolo. ¿Qué está en juego? Está en juego también la identidad, está en juego la cultura, está en juego nuestra espiritualidad también, porque somos tierra, somos agua. Mm. eh, Muchas comunidades originarias nos lo muestran. En este caso, la comunidad charrúa, por ejemplo, está acompañando muy fuerte desde aquí, desde Entre Ríos, que es donde sucedió aquello y donde se va a reeditar, ¿no? Entonces, lo que queremos es eso, desarrollar procesos colectivos de participación, de protección, promoviendo eso, la sensibilización, ¿no? Hay muchos pescadores artesanales que ven también impactado su trabajo, su labor. Entonces, bueno, estamos en ese camino. Buscamos también incidir en la toma de decisiones, no solo del gobierno en Argentina, yo estoy haciendo eje en esta licitación, pero estamos acudiendo al, al saqueo en América Latina, ¿no? Hace algunos pocos meses mataban a un defensor del río de un río de Honduras, Ujú. quizá no el nombre, pero él es Juan López, asesinado por defender el agua y defender del extractivismo, de la minería a cielo abierto. Justo salía de su parroquia después de un encuentro de comunidades y fue asesinado porque los intereses en juego son muchos, ¿no? Francisco Ujú. nos alerta sobre esto. De manera que bueno, el 2, como ustedes decían, va a ser este lanzamiento a las 5 de la tarde. Después les vamos a ir pasando los canales
a través de los cuales cualquier persona puede conectarse y participar del lanzamiento. Allí se van a contar 3 casos, este que yo describo, el del río Paraná, el del río Lempa en El Salvador y del río Dulce en Brasil. Son 3 casos de los cientos de miles que hay en América Latina y el Caribe que están viendo, también sufriendo esta amenaza, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, nuestro llamamiento es hacernos cargo del problema, hacernos cargo de esto que Francisco nos invita desde hace ya 10 años a asumir, que es el cuidado, ¿no? De nuestra casa común. El 2 de febrero, Día de los Humedales, allí comienza la campaña, Marta, y la pregunta también va, ¿cuál es la situación real de la defensa del agua? ¿Por qué defender el agua? Concretamente, ¿cuál es la situación que se vive allí en estas cuencas? Bueno, lo que empieza a suceder es que el extractivismo, sobre todo, muchos de los casos presentes en América Latina y el Caribe están ligados a la minería a cielo abierto, que implica usar el agua para extraer el metal, el mineral del que se trate. Hay mucho vinculado al litio. Y esto deja sin acceso a las comunidades, sobre todo, en general, a todas las comunidades, pero en particular, siempre hay comunidades que sufren más la vulneración de derechos, que son las que están cercanas a estos lugares de extracción y de minería a cielo abierto, ¿no? Entonces, allí hay, ¿cuál es el problema? El problema es la falta de acceso al agua. Nos ha pasado aquí en Victoria, sin ir más lejos, en Entre Ríos, porque ya hay dragados que violentan lo posible para que la gente pueda acceder al agua. En Victoria ya hubo días donde la comunidad que está al lado del río, Paraná en este caso, no ha podido acceder al agua. Entonces, es la extracción por la minería a cielo abierto, los dragados que no contemplan ningún análisis de impacto ambiental y se hacen de cualquier manera, y en este caso, como estamos hablando de esta licitación, provocaría esto que es verdaderamente un ecocidio. La contaminación del agua que es brutal. Nosotros tenemos en toda América Latina y el Caribe, y uno lo puede ver también fuertemente en la cuenca del Plata, se han extranjerizado los puertos y entonces no hay control de los estados acerca de lo que ingresa, egresa, tampoco de los efluentes de las empresas que contaminan. Tenemos casos muy brutales como en San Nicolás, en Argentina. Entonces, hay empresas que contaminan los ríos. El río Paraná sufre de esto. Cada tanto vemos cantidad de cardúmenes muertos en las costas. Ujú. Entonces, es un problema complejo que implica múltiples factores que afectan. Estos serían como los centrales. Claro. Y nosotros decimos que como el agua es vida, Mm. somos agua, somos tierra, nuestro cuerpo mismo es en un 80 o más por ciento agua. Ujú. Eh, Marta, entonces sentirnos, sí, perdón que te interrumpa, quería preguntarte, porque, claro, la campaña se llama Remar contra corriente por el agua y la vida, y estaba pensando que realmente no solo la remada, sino toda la argumentación de lo que ha señalado acá en este momento, va contra corriente o contra cultura del discurso dominante hoy, ¿no? Digo, porque hace poquito Donald Trump dijo que no le importa realmente lo que están diciendo acerca del calentamiento global, que va a volver a utilizar y poner a trabajar a todo motor la extracción de combustibles fósiles, de petróleo, va a retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Aquí en Argentina, bueno, más o menos se ha dicho, el discurso oficial del gobierno de Javier Milei va en ese sentido, ¿no? Hay que hacer de todo para conseguir recursos porque lo importante es la plata. Prácticamente han dicho que lo del calentamiento global es un verso, así tal cual lo estoy señalando. Entonces digo,
plantear esto, plantear que un dragado más profundo puede dañar, si permite, por supuesto, el ingreso a buques de gran calado, pensar en los daños que van a sufrir las comunidades. Eh, bueno, alguien desde el poder podría decir, ¿y a quién le importa eso si lo importante es que ingresen recursos a la Argentina, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo que vos señalás es el meollo de la cuestión. Este es el contexto internacional, donde está primando desde la irrupción del fenómeno libertario en Argentina y ahora en una conexión muy directa con lo que señalaste, el pensamiento de Donald Trump, negacionistas del cambio climático y defensores de esta tecnocracia de la que también nos alerta Francisco hace ya años. Entonces, adoptando una mirada reduccionista y salvajemente capitalista de lo que nos sucede y cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, lo que se está poniendo en juego es mucho, es enorme. Entonces, es un modelo. Por eso, cuando vos señalas el nombre de nuestra campaña, es remar contra corriente, porque hay una corriente de pensamiento, un modelo de pensar desde dónde miramos los problemas y cómo los resolvemos, que nosotros discutimos fuertemente desde nuestras convicciones, las discutimos desde nuestras profundas convicciones eh, como argentinos, argentinas, como cristianos, cristianas en nuestro caso, pero esto es mucho más amplio, digamos, las podemos discutir y fundamentar desde distintas dimensiones. Por eso es abierta la campaña y por eso, como señalas, es remar contra corriente, es poder espabilarnos. Ujú. Estamos frente a lo que sucede. Estamos dormidos y nos dejamos arrebatar lo mejor que tenemos, que la vida de nuestras comunidades, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros bienes. Por el río, por el puerto de Rosario, se comercializa más del 80% de los bienes de la Argentina. Son puertos que están extranjerizados, todos ellos, la mayoría. Además, además, hay permanentes denuncias porque al no haber control es una entrada y salida de comercios ilegales, entre los cuales el narcotráfico ocupa uno de los primeros lugares. Nosotros tenemos en nuestras comunidades pibes y pibas deshechos por el problema del narco, porque siempre golpea fuertemente a las comunidades más pobres. Entonces, como dice Francisco en Laudato Si, todo está conectado, todo. Nuestra campaña es por el agua y la vida, pero integra los distintos problemas porque todo está conectado. Si somos agua, somos tierra, eh, tenemos esta conexión profunda con la casa común, el lugar donde vivimos. No nos puede pasar por el costado este problema. Ujú. Invitamos a remar contra corriente porque, como bien lo dijiste, Javier, es remar contra un modelo que hoy impacta en concreto en nuestras comunidades, en concreto, no es un abstracto. Ya estamos asistiendo a procesos de devastación de nuestra casa común, eh, incendios, deforestación, exceso de elevadas temperaturas, cambios en los cauces de los ríos, y estos procesos de fuerte extractivismo lo van a volver irreversible. Por eso tenemos que despertar, defendernos, aclararnos y luchar juntos. Yo creo que una de los grandes aciertos de la campaña es que no es una campaña discursiva, sino que tiene gestos, porque los gestos conmueven, Ujú. mueven los corazones, mueven los cuerpos, mueven hacia la acción. Entonces, la remada en Argentina va a durar 22 días como inicio, pero nosotros nos proponemos generar coordinación entre las organizaciones de Argentina y de América Latina para que no acabe el 22. El 22 es un punto de llegada, un punto de concientización, pero eh, inicia un proceso, o más que inicia, continúa un proceso que
cientos de miles de organizaciones vienen llevando en América Latina con defensores puestos al servicio de causas y que han entregado la vida. Mm, Entonces, nos hacemos cargo de ese legado bien. y lo caminamos desde Remar Contracorriente y proponemos entonces hacernos también cargo de tratados como el Tratado de Escazú, que habilita la participación popular para generar espacios de defensa que Marta, incidan en nuestros gobiernos. Sí, ¿cómo se puede participar? Justamente eso era también lo que te queríamos preguntar para poder cuidar también todos el agua, ¿no? bien. Aquí les dejamos 2 correos electrónicos para tomar contacto. Ujú, Uno es remarcontracorriente@gmail.com. Otro es Rejupa, que es la Red Justicia y Paz, rejupa@celam.org. El CELAM nos está acompañando porque la Red Eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande es una de las redes que Francisco invita a construir en esta nueva manera de ser iglesia, en las que nos propone enlazarnos a través de redes, formar más fraternidad y hacernos eco de los problemas. Eh, Así que en esos 2 correos ustedes se pueden conectar, pero luego les vamos a mandar a la radio, porque no lo tenemos hoy, el enlace a los canales de YouTube para conectarse el 2 bien. de febrero a las 17 horas de Ujú. Argentina para participar del lanzamiento de la campaña. Es importante, allí también nos haremos eco de estos 3 casos que hoy estamos describiendo por arriba. Bien. Perfecto. Excelente, Marta. Muchísimas gracias. A Y ustedes, un gusto.